La prehistoria es, según la definición clásica, el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos antecesores del Homo sapiens. La historia empieza cuando aparece la escritura. Todo lo ocurrido antes de que surgiera esta invención se considera prehistoria. La primera forma de escritura se creó en Mesopotamia hacia 3200 años antes de Cristo, con los llamados caracteres cuneiformes, un relativamente sofisticado código de símbolos logrado probablemente tras un largo proceso que empezó en la Edad de Piedra. Al mismo tiempo que surgía la escritura cuneiforme, los egipcios y los mayas desarrollaron la escritura jeroglífica a base de ideogramas. El lenguaje escrito hizo posible que aquellos primitivos asentamientos llegaran a convertirse en auténticas civilizaciones. Es muy probable que recordemos de la época en que estudiábamos en el colegio que la Edad Antigua o Antigüedad es el periodo de la historia que coincide con el surgimiento de las primeras civilizaciones, las cuales son Mesopotamia, Grecia, Roma y Egipto. Cada etapa de la historia comienza y termina debido a un acontecimiento importante. Así, la Edad Antigua se inicia en el año 4000 a.C., con el nacimiento de la escritura y finaliza en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que arranca la Edad Media. La Edad Antigua se caracteriza por los siguientes hechos: la aparición de la escritura. Tal y como hemos adelantado, el nacimiento de la escritura marca el inicio de la Edad Antigua. Cada cultura desarrolla tipos de escritura particulares, como la egipcia, que presenta objetos mediante símbolos, o la griega, que crea el primer alfabeto. La predominancia de las religiones politeísticas. En general, las religiones predominantes durante la Edad Antigua eran politeístas, veneraban a más de un dios. Las clases sociales hereditarias. La clase social no era flexible y se heredaba de padres a hijos. Generalmente se hacía distinción entre monarquía, aristocracia, eruditos, artesanos y esclavos. Las primeras leyes. Para facilitar la convivencia en las grandes poblaciones, se elaboraron leyes y de esta forma nacieron los primeros códigos que aplicaban penas a determinadas conductas. Edad Media. Cuando hablamos de Edad Media, hablamos de un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, 10 siglos de historia que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo y que se da por finalizado a finales del siglo XV en 1492, con el descubrimiento del continente americano. Es una época llena de intrigas, transformaciones que trajeron el cambio que supuso en una sociedad pasar del dominio de los romanos a la época renacentista. Eso es la Edad Media, el periodo más largo de la historia, que supuso la base de la que hoy somos, de nuestras creencias y en gran parte de nuestra transformación de pensar. Un periodo en el que pasamos de una tierra plana, llena de grandes monstruos marinos, a conocer que la tierra era redonda y los grandes monstruos o las cataratas al infinito simplemente no existían. Otros historiadores lo finalizan en el año 1453, haciéndolo coincidir con la caída del Imperio Bizantino, una fecha muy fácil de recordar ya que coincide con uno de los inventos que revolucionaron en el mundo entero. Este invento se trata de la invención de la imprenta, la cual, sin meternos en otros temas, también coincide con el fin de la Guerra de los 100 años. Edad moderna. Usualmente se ubica la Edad Moderna más o menos entre los siglos XV y XVIII, pero los eventos que marcan su inicio suelen considerarse la toma de Constantinopla por parte del Imperio Otomano y con ello el fin del Imperio Romano de Oriente, o según otros autores, el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Los eventos, en cambio, que sentencian su fin suelen ser la Revolución Francesa de 1789 o la independencia de los Estados Unidos en 1776. Según otros autores, también podría tomarse como marcadores de su fin a las guerras de independencia hispanoamericanas. Contexto histórico del Renacimiento. El Renacimiento tuvo lugar entre los siglos XIV y XVI, originado en Florencia, Italia, y luego se extendió por el resto de Europa. El Renacimiento dio inicio a la Edad Moderna.
Fue una época marcada por la renovación del pensamiento que antepuso la razón, las ciencias y las matemáticas a fin de alcanzar nuevos conocimientos. Eso conllevó importantes cambios culturales, sociales, políticos y científicos. Entre los más destacados están la necesidad de retomar los valores propuestos por los antiguos filósofos griegos y romanos, el descubrimiento de América, la aparición de banqueros prestamistas y usureros, los intercambios comerciales transatlánticos, la invención de la imprenta de Johann Gutenberg y la propagación del conocimiento, entre otros. Constantinopla. Constantinopla era la puerta de entrada a Europa. Por ahí pasaban rutas importantísimas de comercio que servían para el desarrollo económico de muchos países europeos. Cuando la ciudad cayó en manos del Imperio Otomano en 1453, las rutas comerciales también cayeron en manos turcas. Ante esto, las principales potencias europeas se vieron en la necesidad de buscar nuevas rutas para abastecer sus ciudades. Esto incluía navegar por el océano hacia zonas nunca antes exploradas, dando así de manera occidental con el descubrimiento de un nuevo continente, la actual América. Invasión de América. El 12 de octubre de 1492 desembarcaron en América unos señores capitaneados por Cristóbal Colón y arrebataron los territorios y los pueblos de las personas originarias de allí. La llamada Conquista de América, que dio lugar al Imperio Español Americano. Características de la Conquista de América. Las principales características de la Conquista de América fueron las siguientes. Primero, se repartieron los territorios del continente americano entre las principales potencias europeas, las cuales eran Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda. Segundo, se dominó militarmente a los indígenas y habitantes autóctonos de América, sin importar sus costumbres, y se les impuso la cultura, el idioma e incluso la religión europea, que en ese tiempo era católica. Tercero, comenzó un proceso de esclavitud constituido por prisioneros de África y la subordinación de los indígenas. Cuarto, hubo un exterminio de la población indígena, no solo durante las guerras por la conquista, sino también por las enfermedades y epidemias traídas de Europa que acabaron con las poblaciones indígenas enteras. Quinto, hubo una expansión de la religión católica como la única religión permitida. Y sexto, se creó una raza entre blancos y negros e indios llamada mestizaje, que comenzó desde las etapas tempranas de la conquista. La historia de la Edad Contemporánea comprende el espacio de tiempo que va desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. La época contemporánea o Edad Contemporánea está marcada en general por el desarrollo y la consolidación del sistema capitalista occidental durante las revoluciones industriales, y por consecuencia por las disputas de las grandes potencias europeas por territorios, materias primas y mercados consumidores. Durante la Edad Contemporánea se produjo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Este evento de las guerras mundiales llevó a un gobierno de escepticismo al mundo, con la percepción de que naciones consideradas como avanzadas e instruidas eran capaces de cometer atrocidades dignas de bárbaros. De allí se desprende el concepto de que la clasificación de países desarrollados y países subdesarrollados tiene una aplicación limitada.